Mi vida en los suburbios era perfecta para cualquiera que viera una casa grande con un patio trasero enorme, una piscina prístina que brillaba bajo el sol, un marido trabajador y un hijo de 20 años a punto de graduarse de la universidad. Pero detrás de esas puertas cerradas, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Mi marido, Mike, pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo, y cuando estaba en casa estaba pegado a su teléfono o televisión. La calidez que una vez compartimos se había enfriado con los años, dejándome con la sensación de ser invisible en mi propio matrimonio. Era una tarde de sábado a principios de verano cuando noté por primera vez a Marcus. Era el mejor amigo de mi hijo Eric, un joven educado y seguro de sí mismo que había estado viniendo a pasar el rato durante meses. Nunca le había prestado mucha atención antes, pero ese día algo cambió. Eric había invitado a Marcus a nadar en la piscina de nuestro patio trasero. Desde la cocina, los vi a través de la puerta corrediza de vidrio. Marcus estaba de pie en el borde de la piscina, su cuerpo brillando con agua bajo el sol del mediodía. Su cuerpo atlético era delgado pero musculoso, su piel oscura impecable y suave. Se zambulló sin esfuerzo en el agua, y volvió a la superficie con una sonrisa que mostraba sus dientes blancos perfectos. Por un momento, no pude apartar la mirada. No era solo su apariencia lo que me llamó la atención. Era su confianza, la forma en que se comportaba, tan diferente del comportamiento distante y cansado de mi esposo. Sentí una extraña agitación dentro de mí, una que no había sentido en años. Me sacudí la sensación y volví a concentrarme en los platos. Pero mi mente seguía divagando hacia él. Durante las siguientes semanas, Marcus comenzó a pasar más tiempo en nuestra casa. Él y Eric hacían ejercicio juntos en nuestro garaje, jugaban videojuegos hasta altas horas de la noche y, a veces, simplemente descansaban junto a la piscina. Cada vez que Marcus estaba cerca, me encontraba hiperconsciente de su presencia. Una tarde, mientras Eric corría a la tienda, Marcus entró a tomar una copa. Yo estaba en la cocina preparando la cena. «Señora Blake, ¿le importa si tomo un poco de agua?», preguntó Marcus. Su voz profunda me sobresaltó. «Por supuesto, Marcus», respondí, tratando de mantener mi tono casual. «Y por favor llámame Amanda». Volvió a mostrar esa encantadora sonrisa. «Gracias, Amanda». Cuando alcanzó un vaso, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un momento pequeño y fugaz, pero me provocó una sacudida. Rápidamente retiré mi mano, esperando que no hubiera notado la forma en que se me entrecortó la respiración. «Lo siento por eso», dijo con una risita. «Está bien», murmuré, con las mejillas sonrojadas. Después de que salió de la cocina, me apoyé en la encimera, tratando de calmar los pensamientos acelerados en mi cabeza. ¿Qué me estaba pasando? Era una mujer casada de unos 40 años, pero allí estaba, sonrojándome como una adolescente por un chico de la mitad de mi edad. Más tarde esa noche, sentada junto a la piscina después de que todos se habían ido a la cama. El agua brillaba bajo la luz de la luna, sus suaves ondulaciones reflejaban la inquietud en mi corazón. Ya no podía negarlo. Había algo en Marcus que me atraía, algo que no podía explicar ni controlar. Me dije a mí misma que era solo un flechazo inofensivo, algo que se desvanecería con el tiempo. Pero en el fondo, sabía que no era así. La forma en que me miró ese mismo día no era solo algo que estaba en mi cabeza. Había algo tácito entre nosotros, una chispa que no podía ignorarse. A medida que avanzaba la noche, decidí dejar de lado estos sentimientos. Era esposa, madre y tenía una familia que proteger. Pero incluso mientras me hacía esa promesa a mí misma, no pude evitar preguntarme, ¿y si? Mantente atento para descubrir cómo un momento de debilidad puede desbaratar una vida. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias apasionantes y dramáticas que se adentran en los rincones más profundos del corazón humano. Traté de ignorar los sentimientos, de enterrarlos bajo la rutina de mi vida diaria, pero Marcus lo hizo imposible. Su presencia llenaba cada rincón de mi casa, su risa resonaba a través de las paredes, su aroma permanecía en el aire mucho después de que saliera de una habitación. Pasó una semana después de aquella noche junto a la piscina cuando las cosas dieron un giro inesperado. Eric y Marcus estaban jugando al baloncesto en la entrada de nuestra casa, con las camisetas tiradas a un lado por el calor del verano.
Había abierto la ventana de la sala de estar para que entrara un poco de aire y sus bromas divertidas flotaban en el interior. Traté de concentrarme en doblar la ropa, pero mis ojos seguían desviándose hacia Marcus. Cuando terminaron de jugar, Eric corrió adentro para agarrar algo de su habitación, dejando a Marcus en el porche con una botella de agua. Me sorprendió mirándolo por la ventana y sonrió. No era solo una sonrisa amistosa. Era una sonrisa de complicidad, como si pudiera ver a través de mí. Mi corazón se aceleró y rápidamente miré hacia otro lado, fingiendo estar ocupada con la ropa. Lindo día, ¿no? La voz de Marcus me sobresaltó. Estaba de pie justo afuera de la ventana ahora, apoyado casualmente contra el marco. Sí, lo es, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Debería salir más, señora Blake, tomar un poco de sol, dijo, su tono ligero pero mezclado con algo que no pude identificar. Estoy bien aquí, pero gracias, dije, forzando una sonrisa antes de darme la vuelta. Pero sus palabras persistieron. No fue solo la sugerencia. Fue la forma en que lo dijo, como si me estuviera desafiando. Más tarde esa noche, me encontré sola en la cocina, limpiando después de la cena. Marcus entró, sus pasos suaves sobre el azulejo. ¿Necesita ayuda?, preguntó, su voz baja y suave. No, yo me encargo, respondí, evitando su mirada. Pero él no se fue. En cambio, se apoyó contra el mostrador, observándome. ¿Trabajas demasiado, lo sabes? Hice una pausa, olvidando el plato en mi mano. Nadie me había dicho algo así en años. Es lo que hago, dije con un pequeño encogimiento de hombros. Bueno, tal vez alguien debería cuidarte para variar, dijo, sus ojos fijos en los míos. Se me cortó la respiración. Ahí estaba otra vez, esa chispa, esa tensión tácita entre nosotros. Sabía que debía alejarme, decir algo para terminar esto, pero no podía. Estaba congelada, atrapada en su mirada como una polilla en una llama. Antes de que pudiera responder, Eric entró en la habitación, rompiendo el momento. Marcus se enderezó, su sonrisa relajada regresó. Gracias por la cena, señora Blake, dijo antes de salir con Eric. Pero sus palabras flotaron en el aire más pesadas de lo que quería admitir. Los siguientes días fueron un borrón de miradas robadas y toques fugaces. Una vez en la cocina, nuestras manos se rozaron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos se apartó de inmediato. En otra ocasión, mientras pasaba por su lado en el pasillo, su brazo rozó el mío, provocando un escalofrío por mi columna vertebral. Sabía que esto era peligroso. Estaba caminando sobre una cuerda floja, y un paso en falso podría destruirlo todo. Pero cuanto más intentaba resistirme, más me sentía atraída por él. Una tarde, mientras Eric estaba haciendo recados, Marcus se quedó atrás. Estaba sentada en el patio, bebiendo té helado, cuando él se unió a mí. ¿Te importa si me siento?, preguntó. Por supuesto que no, respondí, tratando de sonar casual. Durante un rato nos sentamos en silencio, los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el zumbido distante del tráfico. Luego se volvió hacia mí. Pareces diferente últimamente. ¿Todo bien?, dudé, sin saber cómo responder. Solo tengo muchas cosas en la cabeza, dije finalmente. Si hay algo que pueda hacer. Su voz se apagó, pero la implicación era clara. Lo miré de verdad, y en ese momento sentí que algo cambiaba. Ya no era solo atracción. Era un anhelo y una necesidad de volver a sentirse viva. A veces, una decisión puede cambiarlo todo. ¿Amanda cederá a sus deseos? ¿O se alejará del borde, le dará un me gusta y se suscribirá para seguir esta apasionante historia de pasión y traición? El momento en que cedí fue inevitable, aunque había pasado semanas convenciéndome de lo contrario. Era una tarde húmeda de viernes y Mac y Eric habían ido a un partido de béisbol en la ciudad. La casa estaba inusualmente tranquila, el tipo de silencio que permite que tus pensamientos vaguen hacia territorio peligroso. Marcus se quedó esa noche, diciendo que no era fanático del béisbol. No lo cuestioné. Una parte de mí estaba aliviada de que se quedara. Otra parte estaba aterrorizada.
Estaba sentada en el sofá con un libro, aunque no podía concentrarme en una sola página. Marcus apareció en la puerta, su alta silueta recortada contra la tenue luz del pasillo. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó, sosteniendo un vaso de agua. Por supuesto, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Se sentó a mi lado, más cerca que nunca. El aire entre nosotros se sentía eléctrico, cargado con la tensión que habíamos estado viviendo durante semanas. Pareces nerviosa, dijo después de un momento, con voz suave. Estoy bien, mentí, aunque mis manos temblaban levemente mientras pasaba la página de mi libro. Extendió la mano y tomó suavemente el libro de mis manos, colocándolo sobre la mesa de café. Amanda, no tienes que fingir conmigo. Escucharlo decir mi nombre así, sin las formalidades, sin la pretensión, me hizo estremecer. Me giré para mirarlo, mi resolución se desmoronó bajo el peso de su mirada. No puedo, comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Tú puedes, dijo, con su voz firme y segura. Sé que tú también lo sientes. Y en ese momento, dejé de pensar. Dejé de preocuparme por lo correcto o lo incorrecto, por las consecuencias que se desmoronarían. Me incliné y él me encontró a mitad de camino. Cuando nuestros labios se tocaron, fue como si se abrieran las compuertas. Semanas de deseo reprimido salieron corriendo, consumiéndonos a ambos. Sus manos eran fuertes pero suaves mientras ahuecaban mi rostro, acercándome más. Me fundí con él, olvidándome de todo excepto de cómo me hacía sentir. Las horas que siguieron fueron una confusión de pasión y culpa. Nos trasladamos del sofá al dormitorio, donde había pasado tantas noches solitarias preguntándome si mi marido me notaba todavía. Ahora alguien lo hacía. Pero a medida que avanzaba la noche, la realidad empezó a aparecer de nuevo. Me acosté junto a Marcus, mirando al techo, con la mente acelerada. ¿Qué había hecho? Esto no puede volver a pasar, dije en voz baja, aunque no creía en las palabras ni siquiera cuando las decía. No creo que quieras decir eso, respondió Marcus, su voz tranquila y segura. Me volví para mirarlo, buscando algún indicio de duda o vacilación en su expresión. No había ninguno. Extendió la mano, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Mereces sentirte así, Amanda. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón herido, pero no pudieron borrar la culpa que ya se había arraigado. Durante las siguientes semanas, nuestro romance secreto continuó. Robábamos momentos cada vez que podíamos. Cuando Eric estaba fuera, cuando Mac trabajaba hasta tarde. La emoción de escabullirnos solo aumentaba la intensidad, pero también me volvía paranoica. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos en el patio, Marcus me tomó la mano. Me aparté rápidamente, mirando nerviosamente hacia la casa. Relájate, dijo con una sonrisa burlona. No hay nadie en casa. Ese no es el punto, susurré, mis ojos se dirigieron rápidamente a las ventanas. Pero no era solo el miedo a ser atrapada lo que me carcomía. Cada vez que estábamos juntos, sentía que me alejaba más de la persona que solía ser. La primera grieta en nuestro secreto llegó una noche cuando Mac encontró la sudadera con capucha de Marcus colgada del respaldo de una silla del comedor. ¿Marcus nos dejó aquí?, preguntó casualmente. Sí, dije rápidamente, con el corazón palpitando con fuerza. Debió haberlo olvidado después de la cena. Mac levantó una ceja, pero no insistió más. Aún así, el encuentro me dejó conmocionada. ¿Cuánto tiempo antes de que comenzara a hacer más preguntas? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Era una tarde cálida de domingo y la casa estaba llena del ruido habitual. Eric y Marcus riéndose en el patio trasero, Mac cambiando de canal en la sala de estar y yo fingiendo que todo estaba bien mientras ponía la mesa para la cena. Pero no todo estaba bien. Había cruzado una línea que no podía deshacer y el peso de mi secreto comenzaba a aplastarme. Cada vez que miraba a Mac, la culpa se retorcía en mi estómago como un cuchillo. Cada vez que veía a Eric, me sentía como la peor madre del mundo. Marcus me miró a través de la ventana de la cocina y me dio una pequeña sonrisa cómplice. Mi corazón dio un vuelco y rápidamente miré hacia otro lado. Tenía que terminar con esto.
Tenía que parar antes de que todo se derrumbara. Pero el destino tenía otros planes. Ocurrió esa noche. Mickey había salido para atender una llamada telefónica y Eric estaba arriba duchándose después de nadar. Marcus y yo estábamos solos en la cocina. La tensión entre nosotros era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. «No puedo hacer esto más», susurré con la voz temblorosa. Él se acercó más y su mano rozó la mía. «No lo dices en serio». «Lo digo en serio», insistí, aunque mi determinación vaciló cuando me miró. «Esto está mal, Marcus. Tiene que parar». Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió y Mac entró. Por un momento, pensé que habíamos logrado recomponernos, pero luego entrecerró los ojos y pasó de Marcus a mí. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono cortante. «Nada», dije rápidamente, mi voz demasiado aguda para ser convincente. La mirada de Mac se detuvo en mí y luego se desplazó hacia Marcus. «¿Amigo de Eric o no? Será mejor que te expliques, chico». Marcus dudó, pero antes de que pudiera hablar, Eric apareció en la puerta, con el cabello aún húmedo por la ducha. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirándonos. El silencio se prolongó, pesado y opresivo. Entonces, para mi horror, Mac se volvió hacia Eric. «¿Qué tan bien conoces realmente a tu amigo, hijo?» «Papá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Eric, frunciendo el ceño. Mac no respondió. En cambio, me miró, sus ojos llenos de una mezcla de sospecha y traición. «Amanda, ¿hay algo que quieras decirme?». Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. La verdad estaba abriéndose paso a la superficie, pero no podía decirla. Fue Marcus quien finalmente rompió el silencio. «Señor Blake, creo que ha habido un malentendido». «No me mienta», rugió Mike, golpeando la mesada con la mano. La habitación estalló en caos. Eric exigió respuestas. Marcus intentó explicarse, y Mac dirigió su furia hacia mí. Para cuando el polvo se asentó, la verdad había salido a la luz. Eric salió furioso de la casa, su rostro era una máscara de incredulidad y enojo. Marcus se fue poco después, su confianza habitual reemplazada por una mirada de vergüenza. Mac y yo nos quedamos solos en la cocina, el silencio entre nosotros era ensordecedor. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente, con la voz hueca. No podía mirarlo a los ojos. «Unas pocas semanas», admití, mi voz apenas por encima de un susurro. Se rió con amargura, pasándose una mano por el pelo. «Unas semanas con el mejor amigo de nuestro hijo». «Dios, Amanda, ¿en qué estabas pensando?». «No lo estaba», dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Me sentía sola. «Mike, has estado tan distante, y yo. No te atrevas a culparme de esto». Se enojó. «Tú tomaste esta decisión, no yo». Se fue furioso, dejándome sola con mi culpa y mi arrepentimiento. Las consecuencias fueron una pesadilla. Eric se negó a hablarme, y Max se mudó a la habitación de invitados. La casa parecía una zona de guerra, cada interacción cargada de ira y dolor. Marcus dejó de venir y no podía culparlo. Su amistad con Eric había terminado, y cualquier posibilidad de reparar mi familia parecía imposible. Pasé mis días tratando de reconstruir mi vida, pero el daño ya estaba hecho. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. Meses después, todavía estoy viviendo con las consecuencias de mis acciones. Mike y yo estamos en terapia, aunque no está claro si nuestro matrimonio sobrevivirá. Eric ha empezado a perdonarme, pero nuestra relación nunca será la misma. En cuanto a Marcus, ya ha seguido adelante. Lo vi una vez en una cafetería e intercambiamos una mirada breve e incómoda antes de que se diera la vuelta y se marchara. He aprendido una dura lección. Un momento de debilidad puede destruir toda una vida de confianza. La vida está llena de decisiones y algunas pueden cambiarlo todo en un instante. Si quieres más historias apasionantes y emotivas como esta, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Siempre hay otra historia esperando ser contada.